Buen día tengan todos ustedes. Antes de empezar la sesión sabatina de la Sociedad Mexicana de Oncología, quiero invitarlos a ponernos de pie. Vamos a hacer un momento de silencio por aquellas personas que fallecieron y aquellas personas que perdieron su hogar y a un ser querido en el sismo pasado. Bien, podemos sentarnos. Agradecemos a la compañía ISAI por el apoyo brindado para hacer real estas sesiones. Evidentemente agradecemos a todos los colegas que se conectan en vivo a través de streaming para seguir la sesión. Y sin más preámbulo por parte de la Sociedad Mexicana de Oncología, lo dejo en manos del doctor Ricardo Villalobos Valencia, oncólogo médico, egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI, Hospital de Oncología, actualmente jefe de Oncología Médica del Centro Médico Nacional La Raza. Doctor Villalobos. Buenos días a todos. Es que está un poco bajo el micrófono. Y las fotos que ustedes vieron son fotos que fueron tomadas por mi vecino. A un lado se cayó un edificio, a 100 metros se cayó otro edificio. El que vieron ustedes fue el de Escocia y Gabriel Mancera. A unos cuantos pasos se cayó el de Escocia y Edimburgo, y en Edimburgo y el eje 5 se cayó el tercero. Fueron 3 en un perímetro muy corto. La verdad era un caos y lo viví en carne propia. La verdad fue desgarrador. Hace 2 días, la última foto fue de hace 2 días, donde todavía estaba un piso, y hace 2 días rescataron a un perrito, el perrito Max, vivo. Entonces la verdad es que es una experiencia muy fuerte, pero bueno, agradezco al ESMEO, a la sociedad, a su presidente y a todos los miembros por haberme invitado. El motivo es hablar de cáncer de mama triple negativo, pero también tocando algunos aspectos que son relevantes no solo para la enfermedad triple negativo, sino para la enfermedad metastásica, no únicamente triple negativo. En este sentido, el cáncer de mama triple negativo ocurre en un 15% de los casos en general. La mayor frecuencia es en raza hispánica y afroamericana, y en los casos de mutaciones de líneas germinales de BRCA ocurre en un 11 a un 37%. No se conocen factores de riesgo excepto en portadores de líneas germinales de BRCA mutado y afroamericanas sin antecedentes de lactancia. Otras de las características del cáncer de mama triple negativo es que no responden a la hormonoterapia ni obviamente a la terapia anti-HER2, que responden a la quimioterapia medianamente, las antraciclinas, taxanos, y actualmente más información se nos da sobre el papel que juegan los platinos. El tipos de tratamiento continúa siendo el estándar en cuanto a cáncer de mama se refiere, independientemente del fenotipo. La cirugía y la disección ganglionar continúan siendo los estándares. La quimioterapia neoadyuvante y adyuvante, independientemente del subtipo histológico, continúa siendo el estándar, y la radioterapia cuando está indicado.
La sensibilidad a la quimioterapia es de un 30 a un 60% en enfermedad, en el grupo neoplásico. En el grupo metastásico existen variedades, por lo menos 6, aunque debe de haber por lo menos 30 subtipos de cáncer de mama triple negativo. La mayoría de ellos es sin respuesta a la quimioterapia en el terreno metastásico, porque desafortunadamente vemos cómo vamos pasando línea tras línea y los pacientes van progresando. Aquellas pacientes que se diagnostican en etapa temprana y que tienen subtipo histológico triple negativo adverso, tienen recaídas tempranas de 2 a 3 años. El tiempo a la muerte es muy corto y en este sentido tenemos que buscar las estrategias para paliar adecuadamente. Para ello, el abordaje de radioterapia y el abordaje quirúrgico también juegan un papel muy importante. Es una enfermedad muy heterogénea, como lo comenté, y no hay terapia blanco en este momento autorizada. Si bien es cierto que existen muchas moléculas que están siendo estudiadas, no hay ninguna autorizada en el momento actual. Esta diapositiva fue publicada en el 2013, en donde se hacía un análisis de las respuestas completas en pacientes con cáncer de mama triple negativo en quimioterapia neoadyuvante. Vean ustedes en el estudio GPAR-Trio, en donde el esquema TAC logra 39% de respuestas completas. En un estudio donde se emplea epirubicina ciclofosfamida seguido de docetaxel, fueron del 33%. Y cómo va aumentando GEPAR quinto, GEPAR sexto y KLGB 40603 muestran altas tasas de respuesta completa. Eso no significa quizá que se traslape en una sobrevida mejor. La respuesta a ello todavía está pendiente, aunque sí ya existe un par de publicaciones que hablan que a mayor respuesta en pacientes con cáncer de mama triple negativo, mayor sobrevida. Esto está todavía aún pendiente, pero vean ustedes cómo en el caso del estudio GEPAR sexto y KLGB 40603, los brazos que recibieron carboplatino fueron los brazos que lograron mejores respuestas, 64% y 60% respectivamente. Esto es un dato que llamó mucho la atención de la comunidad. Y en este año, en el 2014 se hace otro corte de eficacia de los mismos estudios de Zikov y Mitski, en los cuales ellos destacan la importancia del uso de carboplatino en pacientes que reciben neoadyuvancia. ¿Por qué estoy hablando de neoadyuvancia en el terreno metastásico? Porque muchas de estas pacientes van a recaer, pero ya hay información respecto a estos estudios de neoadyuvancia y cómo han mejorado sus sobrevidas. La adición de carboplatino en el estudio de KLGB trajo un porcentaje de respuestas de 54 versus 41, y en el caso del GEPAR sexto fue de 53 en el segundo corte versus 37%. También es importante destacar que en el caso de GEPAR sexto fue un estudio donde un brazo llevaba antraciclinas y ciclofosfamida y el otro brazo no lo llevaba. Esto es importante porque ahí hay un cuestionamiento respecto al carboplatino y su uso o no con agentes alquilantes. Esta es una diapositiva que se presentó como los reportes finales de ambos estudios en el 2005 en el Congreso de San Antonio, donde se hace el análisis de la sobrevida. Y vean ustedes cómo en el estudio de KLGB la sobrevida no se impactó, pese a que un brazo de ellos recibió carboplatino y tuvo mejores tasas de respuesta. Esto no fue observado en la sobrevida global. Y en el caso de la sobrevida libre de enfermedad, también en el GEPAR sexto, se observa que sí hay una ganancia de 85.8% versus 76.1% a 3 años en el brazo que recibió carboplatino. Sin embargo, el cuestionamiento persiste.
¿Es mejor darle carboplatino o es similar a las antraciclinas versus taxanos, que fue una deficiencia en uno de los brazos? Este año, en ASCO del 2017, se presentaron los resultados de este estudio. Este estudio, el GEPAR-OCTO, en el cual un brazo se englobaron todas las pacientes metastásicas y en el brazo de triple negativo se le añadió carboplatino, obvio, en el brazo de HER2 positivo fue el doblete, pero este es un estudio interesante porque nos muestra también el papel del carboplatino en pacientes con triple negativo en el terreno neoadyuvante. Y vean ustedes cómo los triple negativo que recibieron carboplatino fue de la tasa de respuesta de 51.7% versus 48.5%, no dando una P estadísticamente significativa, lo que nos hablaba de que el carboplatino era cuestionable realmente su eficacia. Sin embargo, también este año, en julio, en el JAMA Oncology, se muestra un subanálisis del GEPAR-Sixto, donde discriminan entre los BRCA mutados y los no mutados, y ellos encuentran que en general en la población, independientemente del BRCA, hubo una mejoría en la sobrevida en aquellos pacientes que recibieron carboplatino y en pacientes que tenían el BRCA wild type no mutado, eran aquellas pacientes que en general les había ido peor. Sin embargo, también cuando empiezan a hacer una discriminación respecto a aquellos pacientes que reciben carboplatino contra los que no reciben, esta diapositiva la quise poner porque vean ustedes, las respuestas completas en los pacientes que no recibieron carboplatino, no carboplatino y carboplatino, en aquellos pacientes que tenían el BRCA mutado, la tasa de respuesta completa fue de 66% versus 65% con aquellos pacientes que recibieron carboplatino. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad recibieran o no recibieran carboplatino, si estaba mutado no había diferencia. En cambio, si no estaba mutado el BRCA y no recibían carboplatino, la tasa de respuesta completa era de 36.4% versus 55%. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas pacientes que no tengan el BRCA mutado se pueden ver favorecidas al recibir un esquema de carboplatino. Sin embargo, cuando se hace un análisis en el brazo que no recibieron carboplatino, sí hay una diferencia estadísticamente significativa si tiene el BRCA mutado o no tiene el BRCA mutado. Es decir, el BRCA sí tiene implicación en el uso de carboplatino hasta ahorita y es una de las grandes diferencias que han hecho diversos estudios. Todos hemos visto la clasificación genética del cáncer de mama triple negativo. El grupo inicial, como se encontraron mutaciones específicas y definieron a los subtipos que hoy en día utilizamos. Después el grupo de validación, el grupo prospectivo, donde se nos hablaba inicialmente que el tipo basal 1, en cuanto a respuestas patológicas con quimioterapia, eran aproximadamente del 52%, el tipo basal 2 era del 0%, el mesenquimal era del 31%, del 30%, y el parecido al mesenquimal era del 31%, perdón, el de motilidad era del 30%, y vean ustedes, por ejemplo, en el caso del LAR, el positivo para andrógenos era del 10%. Esto ha ido cambiando con diversos estudios. Y también otra cosa novedosa es que gracias a esta subclasificación se ha ido también descubriendo que cada subtipo responde a vías de señalización y a receptores y a proteínas extra e intracelulares que nos van a ir permitiendo el que nuevas moléculas e incluso la inmunoterapia, los antiangiogénicos y otras moléculas que están hoy en curso y que ya están presentando resultados que más adelante la doctora Claudia Arce nos hablará de ello, muestran que también son moléculas y vías que pueden servirnos para tratar a las pacientes en el terreno neoadyuvante. Y
también existe la discusión de cuál es la clasificación correcta que debemos de tener en cuanto a el triple negativo. Existe una clasificación acorde a la señalización genética, el PAM50. Esta afirma que engloba 5 grupos de triple negativo, la clasificación inicial de Lenham, en el cual engloba a 6 grupos, y la clasificación de Bernstein, en el cual engloba el triple negativo en 4 subtipos. Finalmente, digamos que la más apoyada podría ser la de Bernstein, pero finalmente quise poner esta diapositiva que fue publicada en ASCO del 2015, donde se hablaba de que el triple negativo se debe de clasificar por su histología, por su expresión genética, por sus alteraciones de los genes recurrentes, y finalmente eso nos dará una señal de cómo debemos ir tratando al triple negativo. Aquellas pacientes que tengan el BRCA mutado, los platinos y los inhibidores PARP pueden ser una buena alternativa. El tipo, por ejemplo, en el caso del positivo para andrógenos, terapia antiandrógena. En el caso del mesenquimal o el parecido al mesenquimal, con bajos niveles de claudin, pueden ser tratados con inhibidores mTOR o bien PI3K. Era una sugerencia, hay nueva información por supuesto. Finalmente, las guías de San Galen de este año hablan de que en el terreno no adyuvante, en el triple negativo, la inclusión de carboplatino con antraciclinas y taxanos mejora los porcentajes de respuesta patológica en triple negativo, y esto se traduce en mejor sobrevida libre de enfermedad. Sin embargo, el papel de los pacientes en las que reciben agentes alquilantes no es muy claro la combinación con carboplatino. Se necesitan estudios aleatorizados con la adición de carboplatino, inhibidores PARP, así como beliparib, para mejorar las tasas de respuesta. Este es solo uno de las moléculas que pueden ayudarnos a mejorar las tasas de respuesta. En conclusión, respecto a la neoadjuvancia, 3 subtipos son de clara relevancia y en los cuales tenemos armas para ello: los BRCA1 y 2 mutados, los LAR, y los positivos para infiltración de linfocitos. En cuanto a las implicaciones clínicas desconocidas, tenemos también los BRCA, por ejemplo, a la pérdida de heterogeneidad. A las subclases, puede haber subclases. En el caso de los que tengan PTEN ausente, también puede haber subclases, y los potencialmente inmunogénicos también debe de haber subclases, porque aún no se conoce bien cuáles son sus objetivos, su comportamiento biológico. Nuevos blancos, por ejemplo, el PIM1, JAK2, BRD4, son vías claramente moleculares que ya están en curso muchos estudios. Al respecto no me puedo extender, pero es muy importante. Fabrice André publicó esta diapositiva en ESMO de este año, y él claramente observa que hay mucha variabilidad en los triple negativo. La verdad es que es muy interesante meterse a la biología molecular, y sin duda la inmunoterapia va a jugar un papel muy importante en este sentido. Muchas gracias.